Para mí es un honor, yo tengo mi café, no sé si ustedes, pero para mí es un gran honor tener la oportunidad de tener este encuentro con, con ustedes, con, con mucho aprecio para cada uno de los participantes, particularmente con el doctor Todd. Al rato les platico por qué, pero bueno, para aquellos que nos están viendo y están participando de otros países, de otras regiones, el doctor Todd es un personaje muy relevante de la sociedad regiomontana de Nuevo León, de todo Nuevo León, en los diferentes lugares que ha estado, particularmente lo recordamos con mucho cariño siempre, los que somos universitarios de la Autónoma de Nuevo León, como rector. Además, el doctor Todd es un científico de la medicina, pero también de la política. Bueno, más bien es un artista de la política, porque justamente vamos a hablar de la política, de la política como arte, de la política como ciencia. Y bueno, todos y cada uno de los aquí presentes, desde luego es un honor tener a Sergio José Gutiérrez. Sergio es considerado el estratega digital número 1 del mundo. En los últimos 4 años ha sido designado así por las asociaciones mundiales de la política, de las campañas políticas. Y aprovecho, Sergio, para felicitarte porque me enteré que ayer justamente te entregaron el RID latino a mejor estratega digital. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, pues Sergio ha sido pionero en esto, empezó en Latinoamérica y ha llevado al triunfo desde su trinchera, que es las redes digitales, a varios presidentes de varios países, de 3 continentes, y a varios gobernadores también en nuestro país. Es un gran honor, Sergio, gracias por tu tiempo también. Igualmente, el doctor Pupo, que es considerado uno de los pedagogos más destacados y filósofos más destacados del siglo cubano. Igualmente el escritor, el doctor Bellido, la historiadora Eurídice González. Ofrezco una disculpa en nombre del doctor Duarte, quien es el coordinador del doctorado en ciencias políticas de la Universidad de La Habana, y el doctor Viltre también, porque tuvieron problemas para conectarse ahorita en Cuba por la crisis que tienen, como todos los países de la pandemia, pero particularmente tienen ahí problemas de conectividad. Ofrecen una disculpa, ya tendremos oportunidad de tenerlos en otra ocasión. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer particularmente al rector de esta universidad, al maestro Alejandro Valadez, por esta iniciativa, por estos encuentros, y pues particularmente lo disfruto mucho porque pues puedo ver y reencontrarme con personajes que yo quiero mucho, como es el doctor Todd, como Sergio José Gutiérrez, a quien también les expreso mi reconocimiento y mi orgullo nuevo leonés por el trabajo que realiza en el mundo. Yo empiezo con una frase que dice: la política es el deber de todo el mundo y el derecho de todo el mundo. Y el amarla es señal de nobleza y el abandonarla es señal de innobleza. Esta frase, por supuesto, es de José Martí. Es una de las alrededor de 300 frases que tiene sobre la política. Y el hablar de política, ¿por qué hablar de política? ¿Por qué tener este café de política? Bueno, yo creo, coincido con esta frase, por supuesto, y además, yo creo que la política es importante, es una actividad fundamental para el hombre. Veremos en un momento como ciencia, como arte, pero la política está en todo, y la política desde luego aparece prácticamente cuando aparece el hombre.
desde que el hombre aparece, se ve la necesidad de hacer política para sobrevivir y posteriormente para gobernarse, para vivir en sociedad, para vivir en grupos. Decía Aristóteles en la antigua Grecia, el hombre, el son politicón, el hombre, el animal político. Y así ha estado presente la política a través de la historia. Además, yo creo que todos somos políticos. Hay quienes dicen, no, yo no soy político. No es cierto, todos somos políticos. Por definición, desde que nacemos somos políticos. A lo mejor podemos ser apartidistas, pero eso es otra cosa. Pero de que somos políticos y es muy importante que lo seamos y es muy importante que no nos alejemos y que actuemos permanentemente en la política, porque es así como vamos a poder mejorar nuestra sociedad. Ayer me tocó escuchar unas reflexiones muy interesantes del doctor Todd en las redes sociales y también lo hace en televisión, por supuesto, en ese sentido. Y qué bueno que está aquí el doctor Todd, porque al rato le voy a pasar la palabra para que, por favor, hagan algunos comentarios. Yo nada más quiero hacer un poco, insistir un poco en la importancia de la política, en la importancia de que todos actuemos para tener mejores políticos y que le cerremos las puertas a los malos políticos. La política, como decía, su origen está con el hombre mismo y se va desarrollando a través de la historia, a través de las diferentes etapas que ha tenido la historia de la antigüedad, pasando por cada una de las etapas y teniendo en cada una de ellas el legado de algunos pensadores de la política que dejaron su huella en las diferentes etapas. Como decíamos en la antigüedad, Platón con su República, Aristóteles con la política, posteriormente el Código de Hammurabi, que es el primer cuerpo legal conocido en la historia. Posteriormente ya en la transición entre la antigüedad y el medioevo, aparece también ahí la figura de San Agustín. Y de ahí en este recorrido histórico podemos pasar luego en un recorrido rápido por Erasmo de Rotterdam con su elogio de la locura, Tomás Moro con la utopía. Luego por ahí nos encontramos más adelante con la reforma y contra la reforma. Desde luego también la participación de Montesquieu, de Maquiavelo en el Renacimiento. Y más adelante también pasamos a la modernidad con la participación muy relevante de Immanuel Kant, de Juan Jacobo Rousseau, de Thomas Hobbes. Posteriormente también tenemos a John Locke, a David Hume, a Hegel, y más recientemente, pues el pensamiento de Marx, de Max Weber, de Norberto Bobbio, y otros muchos que nos encontramos a través de este desarrollo de la ciencia política, del arte de la política en la historia. Yo quiero empezar pidiéndole al doctor Todd que nos haga el favor de tomar el micrófono para darnos sus reflexiones sobre este tema, doctor, sobre la política, lo necesario, lo importante que es la política, y la política vista como ciencia, vista como artista, como arte. Usted que es un científico y que también es un artista. Yo creo que la amistad te nubila la conciencia. Yo no soy tan importante como tú dices. Yo soy testigo nada más de la historia de algunas partes donde he estado. Luego le voy a decir porque es muy importante después. Y mira, déjame decirte, yo creo que el título que escogiste es muy bueno, pero voy a sintetizar porque pues, yo me gusta mucho el micrófono, no me quiero ampliar, tienes gente muy importante a tu lado. Yo voy a sintetizar. Me gusta el título por esto. Yo siempre he creído que la ciencia
y el arte son los pilares de la civilización. La ciencia porque transforma el medio ambiente, el arte porque lo espiritualiza, y que la política es solo la gerencia del cambio. Y yo siempre he pensado y que cuando la ciencia se aleja de la política pierde su reproducibilidad, pierde su metodología y bruscamente se encuentra con la contraparte negativa, que en lugar de ser, como decías tú, la de Aristóteles, que era servir, la parte negativa es el poder como fórmula de tu minusvalía personal, que quiere una autoestima a través del control de los demás. Y el poder en sí mismo es una enfermedad. Y el mucho poder ya se convierte en una mucha patología, que es lo que ha probado el ejercicio irrestricto del poder desde tiempos inmemoriales, como tú has señalado en la historia. Previamente a los griegos, lo que se buscaba era el poder territorial, de ahí las guerras previas al siglo cero. Posteriormente, los griegos definieron como policiudad, política del arte o la ciencia de servir a la ciudad. Y el acto de servir es muy importante en el fenómeno de trascender y en el fenómeno también de generar una verdadera felicidad en tu interior. El que da se engrandece, el que recibe se enservilece. Eso es algo de Parménides. Después de los griegos, que eran muy soñadores, vinieron los romanos con su código romano muy importante, con el inicio del parlamentarismo, con el Senado. Pero los romanos combinaban el ejercicio de servir, pero fundamentalmente el ejercicio del poder. Y el poder territorial los convirtió en conquistadores. Y ahí, como un reflejo, una respuesta a las llamadas provincias, que eran regiones provincias, regiones dominadas, nace el feudalismo, como tú dijiste, como un aislamiento y defensa territorial. Y no es hasta Maquiavelo que sueña el concepto de república, después de haber visitado los señores feudales, escribe un libro que son los discursos de Tito Livio, donde dice lo que la política debe ser. Y ahí incluye el concepto moral, que es donde chocaría con el concepto original de Platón. Entonces, después ya que entra a la cárcel con los Médicis, que madura y que sigue en su concepto de la república para contrarrestar el poder del Papa. Entonces ya escribe El Príncipe, donde dice lo que la política puede ser. Del deber al poder ser se atraviesa todo el fenómeno existencial humano. Ya después viene el parlamentarismo inglés en incipiente, con una contrapartida de carácter artificial al poder del rey, y luego ya aparece la democracia con la independencia norteamericana. Y luego vivimos una época global y ahora ya hay una tendencia al regreso al nacionalismo, olvidándose de lo que es necesario en la actualidad, como dice Yuval Noah Harari, filósofo de Israel muy didáctico, que es el momento de un nacionalismo global, que cada quien defienda su territorio, su camiseta, como diríamos en fútbol, pero que tenga las mismas reglas. Y aquí en ese momento estamos sometidos a estas presiones de hacer de la política un elemento más bien de comunicación. Por eso los expertos en comunicación son los que llevan los políticos al poder. Y a veces el poder aparente o la figura desborda la realidad. Y no es hasta que los nacionalistas o los populistas se encuentran con la realidad cuando se desnudan, porque previamente ellos están cubiertos
de una capa de poder, de la enfermedad de poder. ¿Qué horas son, señor presidente? Las que usted diga, señor presidente. Y más o menos estamos viviendo eso en México y en muchas partes del mundo, donde se ha convertido esto en algo que se aleja de la ciencia, que tú dijiste que era muy importante. Y entonces se convierte en un aparato de carácter social que a través de la comunicación fomenta una imagen que no es realmente el pensar. De ahí la máscara veneciana, que no te permite a los políticos conocer qué están pensando, sino qué están aparentando pensar, o si realmente el dicho tiene que ver con el pensamiento. Y la política entonces empieza a ser una enfermedad. Y conforme va aumentando el poder, la enfermedad se hace más crónica y progresiva y aparece la hegemonía, la dictadura. Y la dictadura, pues, termina con lo que tú señalaste hace rato, con Hegel, que dijo que para buscar encontrar la verdad había que analizar, sintetizar, contradecir y a ir juntos, buscar la verdad. Y al desbordarse el concepto hegeliano y volver al aspecto de carácter tutorial, vienen las ocurrencias, viene el personalismo, viene el temperamento. Y no es arte. La política es conciliatoria por naturaleza, porque la conciliación es un elemento muy profundo de la corteza cerebral. La política es servir, dar, comprender, preguntar y conciliar. Y no es tener la palabra y de ahí al hecho sin que haya conciliación. Y mira, esa es la vida. La vida es la diferencia potencial transmembrana en biología, según la ecuación de Nernst. La célula está viva cuando tiene 80 microvoltios de diferencia potencial. Cuando está muerta, está en cero. La vida social está muerta cuando no hay diferencia. Está viva cuando hay diferencia de opiniones, hay diferencia de pensamiento, hay efervescencia de la creatividad, y esa es la política que yo quisiera algún día antes de morirme ver. La política cercana a la ciencia, para que sea reproducible, para que sea basada, como se basa la medicina moderna, basada en resultados, no basada en pensamientos o deseos. Y claro, la utopía de Tomás More nunca podremos llegar a tenerla. Por eso Rousseau dijo, pues vamos a hacer un Estado. Y el concepto de Estado viene fundamentalmente en contra de los anarquistas como Tolstoy, Tomkin, que eran gente que yo admiro mucho. Una vez discutí eso con Carlos Fuentes, le regalé un libro que se llama Los Grandes Anarquistas, un precioso libro, porque esa es la vida ideal, el sueño, la utopía de amor, el anarquismo de Tolstoy. Es bellísima, pero no es real. Por eso Maquiavelo hizo lo que la política debe ser con Tito Livio y lo que la política puede ser. Ya no quiero abundar, pero yo estoy muy contento de estar con ustedes y ustedes son los que están activos. Yo nomás estoy en la fase ya de, como no tengo futuro, me puedo soslayar y divertir con mi pasado. Gracias, Jorge. Doctor, muchas gracias. Permanecemos aquí en el café para otros comentarios. Y claro que sí tiene futuro, doctor, por supuesto. Y mucho. Además, usted nos inspira mucho. Sí, lo queremos mucho, lo admiramos, sinceramente. El doctor Todd es uno de los rectores más queridos, por lo menos de los últimos 45 años. Por lo menos. Hablo de 45 años, pues son los que yo tengo, que ingresé a la preparatoria en la universidad y ahí estamos todavía. Gracias, doctor, y aquí permanecemos. Sergio José, mira, hay un comentario que hace el doctor Todd que me llama la atención y que me gustaría que tú lo abordaras un poco, además de otros, ¿no? El doctor dice que los expertos en comunicación llevan a los políticos al poder. ¿Podrías hacernos algunas reflexiones sobre esto? Porque, sobre todo últimamente, yo lo he sentido un poco más. ¿Cuál es tu punto de vista? Adelante, estimado Sergio.
Pues yo creo que, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Jorge. Es un honor que me hayas invitado a tu famoso café. Ojalá se esté grabando para que después podamos compartirlo. Claro, sí, Y, sí, se está pues me da grabando. mucho orgullo que me hayas invitado. Tengo muchísimos años de conocerte. Soy fan del doctor Todd. Me tocó compartir con él gabinete en la Claro. época de Natividad. Yo era de los más jóvenes, el más joven en el gabinete, y él era nuestro decano en ciencia y tecnología en esas épocas. Está siendo aceptado en estos momentos en el club de fans del Dr. Todd. Okay, claro que sí. En cuanto, primero quiero hablar un poco sobre la época actual. Primero quiero hablar sobre, en una opinión mucho más práctica del presente, la visión de la comunicación de los antropólogos sobre la política, ciencia o arte. Y después quiero hablar un poquito sobre la época de la posverdad que vivimos antes de poder contestar tu pregunta, para tener estas bases. Desde mi perspectiva, Jorge, y a toda la audiencia, la política tiene pues, muchas acepciones y muchas definiciones, desde Hobbes, Locke, y desde los iluminados que mencionaste, ¿no? Para nosotros la política es algo muy sencillo. Son dos cosas. Por un lado, es el proceso de poder tomar decisiones que apliquen a todos los miembros de una comunidad. La forma de la toma de estas decisiones, pues ya depende del modelo o régimen político, de los muchos que se han hablado, ¿no? Que van desde regímenes muy sociales y demócratas y colaborativos hasta totalitarios o dictaduras, ya sean de izquierda, de derecha, o que se salgan de la geometría tradicional y sean populistas o cualquier otro. Pero entonces la política es este proceso de tomar decisiones que aplican a todos los miembros de una comunidad. Sin embargo, también la política para nosotros es el arte de hacer las cosas posibles. Ahora, si esto es para nosotros la política, la ciencia, ¿qué es una ciencia? En una definición muy simplista, pues es ya lo dijo el doctor Todd, ¿no? Es de alguna forma la sintetización, pero también la observación, la experimentación, el correr ciertas hipótesis. Y esto pues radica en buscar mejores prácticas, repetirlas, experimentar, usar, vaya, el método científico para poder lograr hacer tanto las cosas posibles o tomar decisiones por todos los miembros de una comunidad. Y para lograr esos dos objetivos de la política se requiere la comunicación, porque si algo tienen en común todas las definiciones de política es la sociedad, ya seas electo por ella, ya sea que tomas decisiones por ella o los representas. Y la comunicación entre los seres humanos es básica. Y la comunicación también tiene la misma pregunta, si es una ciencia o es un arte. Y es ambas cosas. Sobre todo si definimos que el arte es crear, mucho más allá de algo gráfico, ¿no? El arte es crear. Sin embargo, tiene una base científica porque se tiene que observar y experimentar. Ahora, en este momento vivimos una etapa de hiperconectividad. Más ahora con el coronavirus, la conectividad va a subir impresionantemente. Vamos a llegar a los 90% a nivel mundial de conectividad, al menos en el mundo desarrollado y en vías de desarrollo. No sé qué pasará todavía en el África subsahariana, pero en el resto del mundo se va a llegar a niveles altísimos. De hecho, no sé si va a cambiar la historia del coronavirus, pero sí aseguro que la va a acelerar, la va a adelantar. Ahora, esta época de hiperconectividad trae nuevos trastornos sociales, nuevas enfermedades sociales y nuevas histerias sociales. Por ejemplo, la posverdad está en su pleno apogeo. ¿Qué es la posverdad? Es el consumo de noticias o de verdades, de impulsos, de información, de forma que te acomode a tu propia ideología. Por ejemplo, de un ejemplo muy mundano, si yo soy pro animales, que de hecho lo soy, y si tú fueras, Jorge, pro taurino, o sea, en contra de los animales per se, y si saliera hoy una nota donde dijeran, salieran dos notas, una nota diría, si los toros de Lidia, si cerramos las faenas taurinas, se extinguiría esta especie porque solamente se cría para los
para las faenas taurinas, para las corridas de toros. Esa nota, si yo soy ambientalista o proanimalista, no la voy a consumir, la voy a descartar. Sin embargo, tú vas a volverla parte de tu repertorio para construir tu argumento a favor de que las corridas de toros deben mantenerse porque es un arte y es patrimonio de nuestro país o de nuestra cultura. Sin embargo, si mañana sale una nota donde dice que la Universidad de Martí dice en un estudio antropológico o psicológico que el ver a los toros genera violencia en la formación de alguna parte del cerebro o de las emociones, que luego desencadenan otros tipos de violencias familiares o de algún otro tipo en la sociedad, esa nota yo la haría parte de mi repertorio para mis argumentos en contra de las corridas de toros, pero tú la descartarías, Jorge. Esta es la época de la posverdad, que es algo que está sucediendo en este tiempo de hiperconectividad. Entonces, partiendo de esto, sí, los que nos dedicamos a la comunicación estamos, por un lado, llevando a los políticos al poder. Cada vez tenemos que ver más en esto. Sin embargo, también logramos mantener a los políticos haciendo su labor correcta o incorrecta. Y esa ya es una decisión del político. Por ejemplo, habrá políticos que quieran ser líderes y que en lugar de tener una comunicación alta, nos contraten no para una alta reputación, sino que nos contraten para que haya voceros suficientes para que el mensaje llegue y se ejecuten acciones. Ahorita doy un ejemplo. O habrá políticos, tal vez equivocados, no lo sé, que solamente nos contraten para mantener su reputación alta, más allá de que hagan una buena función o no. Y doy un ejemplo. Yo no tengo partido, mi corazón late a la izquierda, más soy antipopulista, soy un progresista. Pero como cliente, pues no, como consultor no tengo colores, pero voy a dar unos ejemplos de México particularmente. Felipe Calderón tuvo su popularidad altísima todo el gobierno, pero priorizó su popularidad por encima de cualquier cosa prácticamente. De hecho, creo yo que gobernaba a partir de encuestas, de ver qué es lo que lo mantenía en una alta popularidad. Su modelo, creo yo, era que manteniendo una alta popularidad podía lograr más cosas y mayores acuerdos con un legislativo que en el cual no tenía mayoría. Puede ser. Él buscó la sostenibilidad política y su alta reputación. Al final del día, la política lo alcanza, le cobra factura y su partido queda en tercer lugar en su sucesión. Enrique Peña Nieto, con el cual no trabajé un solo día después de su campaña, es decir, en el gobierno, y no me dio no me contrató en ningún momento. Enrique Peña Nieto sacrifica su popularidad, no sé si consciente o inconscientemente, no sé si más bien contrató comunicólogos a favor del Pacto por México, o más bien fue una deficiencia, pero pensemos que él priorizó la comunicación del Pacto por México. Entonces sacrificó toda su reputación por dar el resto alrededor de sus reformas. Si lo hizo pensadamente, tal vez valió la pena. ¿Qué sacrificó? Sacrificó que en su sucesión quedó en tercer lugar su sucesor a la presidencia. Andrés Manuel López Obrador. Creo yo que su capacidad de comunicación política es brillante. Él es posiblemente el principal comunicador de México. O sea, vaya, el que mayor capacidad tiene, es un maestro. Cuando la gente habla y se burla de la rifa del avión o de la visita a la mamá del Chapo, para los que nos dedicamos a la comunicación desde el punto de vista antropológico, nos parece una maravilla, nos parece algo que va a estar en los libros de historia, porque lo que hace es que maneja la comunicación de un país en varias bandas. Por ejemplo, se han dado de las contradicciones entre Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, o las contradicciones aparentes alrededor de las señales del coronavirus, por ejemplo, donde Andrés Manuel pedía que nos saliéramos a las fonditas, mientras su área de salud pues ya pedía que nos resguardáramos un poco más. No son contradicciones, son estrategias de comunicación a nivel político magistrales, es decir, han encontrado a quienes le creen al secretario de Hacienda
¿Y quién le cree a Andrés Manuel? Entonces, han encontrado voceros que le hablan a un segmento, aunque están desacreditados ante otro, y otro que le habla a este otro segmento, aunque sea desconocido ante otro. Por ejemplo, Arturo Herrera, digamos que los 5 últimos deciles del país no saben quién es, secretario de Hacienda, pero tiene credibilidad en los mercados y en los empresarios. Y Andrés Manuel no tiene credibilidad tal vez en los 5 primeros deciles económicos de provincia, aunque sí en los de la Ciudad de México. Pero sí tiene una gran credibilidad en los últimos 5 deciles y él maneja otros datos. En esta comunicación, ¿qué es lo que está logrando o qué es lo que estaba logrando? Ya no sabemos qué va a pasar. ¿Qué es lo que está logrando comunicacionalmente? Andrés Manuel se encargaba de contener una crisis social, mientras que los otros voceros metían a la mitad del país en cuarentena para disminuir y aplanar la curva. Entonces, la comunicación sí lleva, respondiendo a tu pregunta, Jorge, a los gobernantes al poder, pero también les permite llevar a cabo sus objetivos particulares. Sergio, pues qué interesantes reflexiones. Yo quisiera a ver si está por ahí el doctor Pupo para que nos haga también algunas reflexiones y posteriormente, pues nuevamente el doctor Todd y los demás que están aquí, que quieran participar, nada más lo indican para darles la palabra, ¿no? Doctor Pupo, ¿se encuentra por ahí? O la doctora Eurídice, el doctor Bellido. A ver, doctor, si quiere... Doctora Eurídice, si gusta, mientras llega el doctor Pupo, también complementar esto que... Bueno, gracias, doctor. Fíjese que muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de compartir otro Café del Conocimiento con usted y con todos los maestros y personas presentes a los cuales estoy mandando un saludo y conociendo también, ¿verdad? Teniendo la oportunidad de conocer a algunos de los participantes en este Café del Conocimiento. Creo que se han planteado un conjunto de ideas sumamente interesantes, de las cuales cada una de ellas tendría o amerita un café en específico, ¿verdad? Porque la verdad es que son muy motivadoras, pero además muy del presente. Porque me gustaría simplemente mencionar esta última de Sergio, ¿verdad? Bueno, un gusto, me encantó lo que estaba diciendo en torno a las noticias, ¿verdad? ¿Cómo se manejan las noticias? Quizás trayendo un recorrido por la historia de lo que es la relación arte y política, que era el centro de nuestro encuentro de hoy, sería fabuloso pensar que la política no simplemente ha sido dictada por los tiempos, sino que también esa relación dialéctica existe desde los momentos históricos que se han vivido y las necesidades de incorporar el arte, de relacionar a las personas, ¿verdad? O sea, porque además de administrar, además de gobernar, además de ejercer un poder, se ejerce ideología y se relaciona históricamente unas personas con otras, las familias, desde la gens, desde la tribu, hasta las comunidades que vivimos hoy, comunidades humanas, en definitiva, con sentido antropológico, así como plantea el maestro, pero son comunidades que adquieren sentidos políticos también a partir de la ideología y a partir de las ideas que las definen, que las relacionan o que no las relacionan. Y ahí el papel de la relación a través del poder político, yo diría que es bastante decisivo, ¿verdad? Y en eso, pues, las noticias, en la época en que vivimos, que vuelan, que ya sabemos que cuando estamos hablando ya estamos en el aire, que ahora cuando estoy yo diciendo lo que pienso, me están escuchando quién sabe qué cantidad de personas, más allá de los que están aquí participando, pues obviamente el tiempo en que vivimos y en el que hacemos política y en el que participamos en la política, hoy en día es volátil,
si lo comparamos con los tiempos pasados. Y yo creo que un papel importante que nos preocupa a todos es el papel que están jugando los medios. Y esto de las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen una carga y ocupan un papel esencial en la manera en que hoy se hace política. Entonces, por esa razón yo pienso que los medios hoy son también quizás principales instrumentos de hacer política. ¿Cómo llegan los representantes de los partidos políticos a las más intrincadas poblaciones y familias? Está en las manos hoy de los medios. Por eso la responsabilidad política y la responsabilidad ideológica es creciente y presente en el mundo en que vivimos hoy, así como decíamos en el de la posverdad. Entonces, a mí me gustaría separar aquí lo que de alguna manera Sergio tocaba, que era tener un partido político, ¿verdad? O como antes se le decía, el partidismo, ¿verdad? Ya no es un término que se repita mucho, pero tiene una carga importante desde el punto de vista político. O sea, no estamos obligados a tener quizás en el mundo de hoy un partidismo en la política. Como él decía, pues no, quizás no es partidario de una manera específica de un partido político, pero sin embargo hay una participación política explícita e implícita en todo lo que hacemos hoy. Y esto de pensar en la política y como el arte de relacionar a las personas y como un arte comprometido con las carencias, las ganancias y el progreso de la humanidad, yo creo que ahí trasciende cualquier otro concepto de política, que son muchos, ¿verdad? Porque podemos aquí traerlo desde la historia y la política, desde la historiografía. Yo como historiadora digo, bueno, pues esa tendencia, esa corriente historiográfica tan importante que es la historia política, que quizás es la más conocida, porque justamente es la más manejada desde la política. Cuando establecemos que la humanidad va viviendo de acuerdo a formas de poder, ¿verdad? Regímenes, y no lo miramos antropológicamente, cómo ha venido desarrollándose la humanidad, nosotros estamos tomando un partido en la política, estamos tomando el partido, el sesgo de la historia política, y no es la única, porque en esa interrelación política, en realidad, establecemos relaciones entre la gente, entre los seres humanos, en cualquiera de las épocas. Entonces, si lo miramos solamente en el sentido de la historia política, pues ciertamente estaremos comunicando y estaremos relacionándonos, ya prácticamente marcando un tipo de régimen o marcando un partido político en específico. Y a donde vamos como arte es a trascender ese sesgo en la relación entre las personas y los seres humanos en un mundo tan complejo como el que vivimos hoy, donde en realidad se decide en cierta medida el destino de la vida y estamos entre la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces sí me gustaría llamar la atención en este sentido y totalmente de acuerdo en el papel de los medios, que me parece el más del presente, vamos a decir, ¿verdad? Lo que nos tiene aquí a todos hoy, de hecho, reunidos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eurídice. Pues estamos esperando al doctor Pupo, ojalá pueda conectarse. Nos quedan todavía como 10, 20 minutos de este café. Yo quisiera aprovechar el doctor Todd, si pudiera tener otra intervención, doctor. No. Sí, mira, Jorge, yo quiero ser muy sintético con José Gutiérrez, que me cayó muy bien, no me acordaba de él. Tiene toda la razón del mundo. Es el mejor comunicador que yo he conocido, porque nos vende su bondad, su bonomia, su religiosidad. Es un predicador, más que un presidente, es un predicador. Desde el púlpito predica. El problema de la comunicación, que yo conocí a Alvin Toffler y me lo pronosticó,
hace más de 40 años, cuando vino aquí a Monterrey, y pronosticó todo lo que iba a pasar, más o menos, latino como futurólogo. El problema de la comunicación es que tiene una enemiga, que es una diosa, una musa que te embeleza, que te acaricia y que luego te confronta con tu peor enemigo, comunicólogo, la realidad. Cuando tú le llegas a la realidad, entonces ya se acabó la falsa comunicación y la falsa verdad. Cuando tú llegas a un país y le dices, voy a tener 2 millones de nuevos empleos, y de repente te das cuenta de que tienes 325,000 perdidos. Y cuando llegas a un país y le dices, estoy muy bien, y tu Producto Interno Bruto este año va a caer una caída del 7%. Y cuando le dices a un país, fíjate que abrázate, y de repente aparece la mortandad de un elemento, de un virus que nos ha desnudado todas nuestras falacias. Además, otro comentario interesante que yo aprendí a lo largo del tiempo. Mira, el amor, la política y el arte, ahorita hay un comentario del arte, y el fútbol se miden por resultados. Cuando yo era presidente de los Tigres, llegaban, oye, les decía, ching, qué mal jugaron, hombre, qué bruto. Me contestaba un filósofo campirano, Chava Carrillo, me decía, oiga, doctor, ¿quiere que juguemos bien y que perdamos? ¿O quiere que juguemos mal y que ganemos? No, pues mejor gane. Entonces los resultados, esa es la diosa que es tu antídoto, comunicólogo. Porque cuando ya viene la cruenta realidad de que no puedes comer, que no puedes salir, pues te enfrentas a una realidad que desborda cualquier comunicación. Decía López-Gatell, ¿alguien va a poder permitir que el virus sea un ídolo de la época? Solo aquellos que quieren terminar con nosotros los viejos, que quieren que sea una rasurada de la edad. Entonces, y el arte, ustedes me están haciendo bolas a mí. Yo siempre pensé que el arte era la creación buscando la belleza. Y yo no veo cómo la política del poder, cuando no es la sublime política que hablábamos de servir, sea un arte. Porque yo la veo a veces y me decía aquí, cuando conocí a Kissinger, y me decía, después de la frase célebre, que la política es afrodisíaca. Además, yo estudié cuando estaba en París, me puse a estudiar la política cruda del poder. Y el poder da una cruda. Yo lo he visto, la gente se deprime, se cae como si hubiera tomado media botella de tequila. Cuando dejas el poder, tienes una cruda de depresión que es un problema cerebral, endógeno, no es algo aparente. Es que ya se te acabó el arte, ciencia, como dicen ustedes, de poder usar la vida de los demás. Entonces sí, yo nomás les pido 2 cosas que recuerden, que la realidad es una diosa muy cruel y que además el arte busca, a través de todos sus fenómenos creativos, busca la belleza. A través de la creatividad, instrumenta la belleza, ya sea la nueva o la vieja belleza. De ahí los cambios a través del arte descriptivo, del arte figurativo, de todo lo que pasó Picasso, que es uno de los más grandes artistas. Entonces, pues, el arte y la ciencia son los valores fundamentales, coincido. Pero la política es la que administra el cambio y ahí está su grave responsabilidad. Gracias, Jorge. Gracias, doctor. Pues ya está el doctor Pupo. Doctor Pupo, si por favor, si quisiera hacer algunas reflexiones, doctor. Doctor Pupo. Cambié de computadora. ¿Me escuchan? Sí, doctor, adelante. Bueno, yo encantado, porque los compañeros que me han antecedido han puesto tantas cosas bellas, tantas ideas importantes y reflexivas y que nos llevan a la reflexión. Me encantó mucho cuando el doctor Todd planteó de que la ciencia y el arte son el fundamento, la base, etcétera, de la civilización.
Esa es una idea, yo creo que clave, y que en ese sentido nos conduce a decir de que la política es ciencia y arte al mismo tiempo. Pero ¿por qué siempre se establece esa dicotomía? O es ciencia o es arte, no solo para la política, en muchos conceptos y siempre se trata de eso, es arte o ciencia. Yo digo que es al mismo tiempo ciencia y arte. Es ciencia y arte. ¿Por qué? Sencillamente porque posee un objeto, la política posee un objeto y una serie de conceptos, principios, etcétera, que explica ese objeto. Y por tanto la política es ciencia y al mismo tiempo, por su carácter creativo, como decía el doctor comunicólogo, también tiene una función creativa, en tanto la imaginación ocupa un lugar central. Pero ¿qué sucede? La racionalidad moderna lo dividió todo. Y entonces existe la ciencia y existe el arte por separado. Para ello, primero el arte no es ciencia, porque todo es ciencia y conduce a la verdad si reúne los requisitos que tiene la ciencia. Es decir, método hipotético deductivo y que tenga pudiéramos decir, verificación empírica de los datos. El conocimiento o el saber que no se adecua a eso no es ciencia. El saber que según es esa visión, esa separación que se ha hecho. Pero no, la ciencia, la política es ciencia y arte al mismo tiempo. Incluso pudiéramos decir que a través de la historia ha habido distintas concepciones de política, distintas concepciones que han funcionado o no han funcionado, pero que nos han dado un acervo para nosotros en estos momentos reflexionar sobre eso. Y yo creo que uno de los momentos fundamentales es cuando se ha tratado de vincular la política con la ética. O sea, que la política tenga una base ética. Creo que en eso José Martí hizo mucho y otros comunicólogos y filósofos españoles y mexicanos también han trabajado mucho de que tenga una base ética. Porque sí es cierto que la política tiene que ver fundamentalmente con las relaciones que hay de clase y no clase en una sociedad, pero siempre se funda en esa relación que hay entre gobernante, gobernado, dirigente, dirigido. Siempre va de una forma u otra, va a mediar eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Una base axiológica, fundamentalmente ética, que pueda mediar en esa relación y que entonces los intereses políticos vayan a representar los intereses de las grandes masas. Porque a veces dice la gente, no, la poli griega, o sea, tratando de ver que la política representa los intereses de las grandes masas a partir de su origen, a partir de la poli. Pero no podemos ver eso. La poli, cuando se hablaba de la ciudad, en la ciudad no entraban todos. Los esclavos y otras clases de poseídas no formaban parte tampoco, no formaban parte de ello. Entonces yo creo que lo más importante en este sentido, me parece, es cómo en las proyecciones políticas, cómo podemos desarrollar, ahí juega un papel muy importante la educación, tanto en el hogar como en la escuela. O sea, cómo nosotros podemos revelar, construir valores que sirvan de norma de conducta y de convivencia social estables, que desde la niñez ya empiece a funcionar y que después no domine solo el poder y los intereses de determinada élite o de determinado grupo. Por lo demás, estoy de acuerdo con el doctor Cuellar, todos somos políticos, todos hacemos política de una forma u otra, porque son relaciones que se establecen en ese mundo cotidiano, en ese mundo social, mundo cotidiano y social. Por tanto, yo creo, y hago énfasis en esto, que creo que uno de los momentos fundamentales es cómo lograr de que la política tenga una base axiológica, que no se separe del deber y que no sea un elemento esencial solo de poder.
Ya, doctor. Doctor, muchas gracias. Me da mucho gusto que se haya resuelto el detalle y que hayamos tenido su participación. Pues mire, ya estamos terminando. Sergio, José, no sé si quieres hacer algún otro comentario, complementar esto que se ha comentado después de tu intervención. Si tienes algo, adelante. Claro, rápidamente quiero profundizar muy rápidamente acerca de lo que me refería yo al arte. El arte desde el punto de vista contemporáneo, al menos desde el punto de vista antropológico o comunicacional, ya no solamente es esta actividad creadora que produce estética, sino que también ahora se hace una pues, acepción mucho más extensa. Ahora es alrededor también de talento, habilidad, capacidad, alrededor de la creación, ya no solamente acerca de la belleza. La parte del arte alrededor de la belleza, más alrededor de las bellas artes, pues ya sí, obviamente lo seguimos usando, pero también tenemos esta nueva acepción, particularmente alrededor del talento, de la habilidad. En cualquier caso, pues la belleza está en el ojo del espectador, ¿no? Y pues ver lo que hizo Kissinger en su momento, en sus estrategias o estratagemas, pues no deja de ser bello para muchísimos de los estudiosos de las relaciones internacionales. Pero la comunicación no sustituye a la política y la comunicación no es la política. La comunicación solo es una parte de la política. Así como la política no solamente es pensar o no solamente es actuar, también hay una parte de donde hay más de un individuo involucrado en la política. Y ahí es donde entra la comunicación. Y lo que pretendo hoy no es hacer una apología de la comunicación alrededor de sus consecuencias en la praxis política, sino más bien una descripción de lo que sucede hoy en día. Y si bien la realidad con la que se topan los políticos es una, desde la perspectiva de la comunicación, la realidad es percepción hoy en día. Insisto, no busco hacer una apología de la comunicación, pero eso es el día de hoy en la práctica. Y quiero, por ejemplo, concluir con un ejemplo, que es tanto ciencia como arte alrededor de la política y la comunicación. Nosotros tenemos un laboratorio que se llama Rizoma, que dije Gaby Morán. Y este laboratorio es haciendo una investigación sobre el rencor social. En esas histerias que hablaba sociales y que tienen que ver con la política, porque todos estamos involucrados, en plena época del coronavirus, está generando un rencor cada vez más fuerte. ¿Qué es el rencor social? La ciencia lo puede estudiar muy sencillamente y es generado por cualquier abuso o injusticia que un segmento considera que fue hecho por el otro. Cuando en plena cuarentena el 80% de los mexicanos considera que la cuarentena es un lujo, porque muchos tienen que trabajar ese día para comer al día siguiente, cuando hay un porcentaje de mexicanos, como el 20 o 30%, que sigue compartiendo en las redes cierto tipo de comentarios que aún ahonda o profundiza el rencor social, es decir, esta injusticia. Doy algunos ejemplos. El que en San Pedro, Garza García, Nuevo León, haya una mujer en todo su derecho cantado ópera imitando a España, genera a la hora de postearlo en redes sociales y que le llegue a la gente cuyo tema es la supervivencia del día a día, tanto en salud como económica, cierto rencor social. O cuando tres chavas hablan con felicidad de cómo su papá fue el primer contagiado de coronavirus y lo hacen en una forma condescendiente, también genera rencor social. O cuando estamos hablando que la crisis nos va a unir, o cuando estamos hablando sobre medio ambiente y cómo los delfines están en Venecia recuperándose, o los osos en San Pedro, también se ahonda el rencor social. Y esos son estudios científicos que les permiten luego a los gobernantes o a la sociedad crear arte, es decir, soluciones para poder disminuir el rencor social y no precipitarnos en estallidos sociales, como ya está pasando en el Estado de México y en la megalópolis, donde ya empieza a haber saqueos en diferentes centros comerciales. Pero saqueos no por necesidad económica solamente, sino impulsados por este rencor social del que hablo.
También se habló aquí de la ética y la política. Yo te quiero preguntar, como en tu papel de consultor, porque tú también eres político y eres muy político, pero en tu rol de consultor, ¿cómo le hace un consultor si la idea es que tú vas a hacer ganar al candidato? Pero ¿qué pasa cuando el candidato es una mala persona? Vaya. O sea, como que no es deseable que gane, como que no es bueno que gane, porque ¿qué momento es ese? ¿Cómo en tu experiencia personal, o tú cómo ves eso? Yo lo que hago es que tengo un criterio, pero quiero hacer una aclaración. Yo no hago ganar a un candidato, ni mi equipo. Contribuimos al triunfo de un candidato. Que un candidato gane o no depende de muchísimos factores exógenos a una estrategia, claro. ¿No? Hasta el universo tiene que conspirar a favor de él. O sea, es algo mucho más complejo que me contratas y ganas. No, y además soy un componente de más consultorías que tienen que participar para que un candidato gane, siendo el principal componente el candidato mismo. Es el que principalmente lleva el mérito de ganar y de perder una elección. Segundo, las circunstancias, y tercero, ya los ejercicios de la campaña misma. Ahora, en el caso de nosotros, dentro de nuestros valores que los tenemos escritos y publicados, nosotros no trabajamos con ningún candidato que en el momento del contrato no hubiéramos votado por él si pudiéramos votar. Es decir, hemos rechazado candidatos presidenciales y a gobernadores donde a la hora de entender un poco sobre él o sobre sus valores o sobre su praxis, nos damos cuenta que no hubiéramos votado por él. Ahí decidimos no firmar. Y hemos dejado de estar en campañas de gobernadores e inclusive de presidentes porque no hemos compartido su forma de ser. Pero normalmente nuestra definición es en el momento contractual, a ver, y el contrato puede ser verbal o físico, como sea, pero en el momento contractual, si vamos a entrarle, tenemos que poder haber votado por él si hubiéramos estado en condiciones de voto, ¿no? Ya durante el proceso, la mayoría de los candidatos te van decepcionando porque vas conociendo su naturaleza humana. Y es una curva, primero estás muy emocionado con él o ella, baja y luego vuelve a subir. Yo me imagino que es como el inicio del matrimonio, ¿no? Que primero alguien viene muy bien y luego ya no aguantas cómo dejó la pasta de dientes. Es igual con un candidato. Sin embargo, el momento crucial es, compartimos valores y visión, votaría por ti o no, y ahí seguimos. Ahora, cuando estamos en el gobierno, nos podemos retirar o no coincidimos en una política que va a llevar a cabo comunicacionalmente hablando. Muy bien, Sergio, muchas gracias, muy, muy interesante. Y bueno, ya vamos a terminar. Doctor Todd, un último comentario antes de terminar y despedir este café del conocimiento, si es tan amable, doctor. El doctor Pupo dijo una palabra que se nos olvidó y es muy importante. Dijo ética. Y es que la política, si no tiene un marco ético de comportamiento, simplemente me da gusto, como dijo José Gutiérrez, que él comparte con el candidato, si no, no le entra. O sea, no es como un abogado que tiene que defender de oficio. Quiero hacer una pregunta a Gutiérrez porque me parece que sí es un expertise. ¿Cómo? Yo estuve en Estados Unidos 4 años, en el noreste. Estuve en Cornell, Washington U, Georgetown, iba a Boston, en fin. Conocí gente tan inteligente, tan capaz, científicos, filósofos, sociólogos. Realmente en ese momento admiré mucho yo la cultura norteamericana, que muchos la desprecian. Además, su capacidad de creatividad científica es enorme, su respeto a la cultura que han comprado. O sea, es un gran país. ¿Por qué votaron por Trump? Hablando de ética y hablando de... Sergio, adelante, Sergio. Lo respondo rápidamente. Pero Sergio, tú apoyaste a Clinton, ¿verdad? Yo estuve con el lado de Clinton y me invitaron de Hillary. Podía haber participado de los dos lados, pero en esa ocasión, y de hecho todavía, pues mi aspiración humana era estar con los demócratas. Como estuve en la campaña participando del PSOE en España, y mi aspiración humana era estar con el PSOE, no con el PP. Esa es mi parte, pues, humana, que no deja de existir, no aspiraba a estar con los republicanos ni con los de la derecha, pero podría estarlo, ¿eh?
Esa era mi aspiración y así entré. Claro. Pero les cuento rápidamente y lo ejemplifico con un estudio, creo que fue del Woodrow Wilson Center. Les preguntaron en encuesta de salida, en un caso de más de 100,000 americanos en encuesta de salida, después de la urna, en una encuesta de salida, este estudio muy rápido. A los votantes de Trump les preguntaron, número 1, ¿crees tú que Hillary Clinton es la persona más preparada para llegar en la historia, para estar en la silla presidencial de la Casa Blanca? Y el 90% de la gente que votaba por Trump dijo, sí, sin duda es la persona más capaz y más preparada en la historia para ser presidente de Estados Unidos. Eso significó que la estrategia de Hillary Clinton de parecer la persona más preparada sí había pues llegado a todo mundo y había persuadido de que era la más preparada. Segunda pregunta de 3, les preguntaron, oye, ¿y tú crees que Donald Trump, por quien votaste, tiene el temperamento para estar enfrente de los botones nucleares? La respuesta de 90% de sus votantes fue, por supuesto que no. Donald Trump no tiene el temperamento para estar enfrente de los botones nucleares. Todo mundo sin entender este tema porque venían de la estadística, no de la antropología ni de la comunicación, sino más bien de la matemática, completamente objetiva y sin la parte cualitativa, más cuantitativa. Le hacen la tercera pregunta y le dicen, entonces, ¿por qué no votaste por Hillary Clinton? La respuesta fue, me cae gorda. Y esta respuesta es porque la democracia electoral y la democracia en muchos sentidos, doctor Todd, ha avanzado en el mundo. Pero los demócratas que demandan una democracia, no. Entonces, estamos teniendo democracias sin demócratas. Y ese es el mundo de hoy. Porque la democracia demanda que tuviéramos que razonar acerca de las decisiones trascendentales por las que votamos. Y no es así en el caso de muchos países. Hay excepciones en Europa y en Dinamarca y a lo mejor en alguna parte del sureste asiático, Singapur, no lo sé. Pero en la normalidad en el mundo es que el voto, desgraciadamente, es completamente emocional. ¿Qué pasó con Hillary Clinton? Hillary Clinton, al hacer una estrategia racional de parecer la mujer más preparada de la historia, se deshumanizó y pareció un robot y dejó de conectar con el electorado que demandaba emociones, no razones. Y lo que parecía imposible es que perdió. Cuando el electorado se había conectado previamente con ella alrededor de las emociones, fuera desde la etapa de Lewinsky, cómo lo enfrentó ella como mujer y bla, 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 hasta cómo siempre tuvo todo cuesta arriba, su aneurisma, todo fue emocional. Y eso fue lo que la llevó a alta popularidad. Cuando entró la estrategia racional, se cayó. Y esto, por supuesto, constituye un dilema ético constante para los políticos. Secundariamente para los comunicadores, porque los comunicadores dependemos de una estrategia arriba de nosotros que nos dice, comunica esto, encuentra la forma de descifrarlo. Pero el dilema ético lo entiendo y es profundo sobre que tenemos que comunicar emocionalmente a los candidatos, porque racionalmente no hay impacto en la población en el voto. Es decir, las propuestas de un México futuro no tienen tanto eco como la resonancia emocional que genera voy a cancelar tal proyecto, o son la mafia de tal cosa, o voy a cerrar la frontera, o se van todos los chinos. O sea, eso tiene en Estados Unidos, en México y en el mundo, fuera de excepciones de países que han avanzado más en términos de democracia de sus electores. Sergio, muy bien. Pues bueno, yo quiero aclarar que Hillary Clinton ganó en el voto popular, lo cual salva tu invicto, Sergio. Pues sí, pero la aritmética electoral americana no funciona. Sí, muy bien, pero te encargaste del voto latino y ahí sí ganó también en la aritmética, ¿no? De la parte digital, de Latino Digital Desk, su parte digital.
Sí. Muy bien. Pues bueno, mire, este café ha estado delicioso, en todos sentidos. Y yo quiero nuevamente agradecer a todos y cada uno de los que han participado, a nuestra audiencia, a los que nos han estado escuchando, tanto aquí como en otros lugares, en otros países, porque sabemos que se conectan a veces de Argentina y de Ecuador y de otras partes, ¿no? Lo de Cuba hoy fue complicado, pero bueno, realmente ha sido un gran honor, y un placer también tener este encuentro. Ojalá lo podamos repetir. Y bueno, agradeciendo a todos y cada uno. Miren, el doctor Todd, porque dice que yo le exagero un poco, lo que le quiero decir es que tengo pruebas documentales de lo que digo, que son datos duros. Por ejemplo, el doctor Todd es pionero en resonancia magnética en América Latina. Esa es la parte como médico. Pero como político, tengo muchas pruebas de su habilidad como político. Y sí, el doctor ejecuta el arte de la política, porque la negociación es un arte y él es un negociador natural. Si no, pregúntenle cuánto dinero le sacó al presidente Echeverría para que apoyara la Universidad Autónoma de Nuevo León. Eso es un arte. Y bueno, también Aristóteles decía que la política es el arte de lo posible. Entonces, doctor, aunque usted no lo quiera aceptar, usted es artista, además de científico. Y con mucho cariño, doctor, le mando un abrazo y espero que pase pronto esto, porque tenemos que reunirnos para darle un abrazo personalmente. Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Sé que estás ocupadísimo, te andan contratando en todo el mundo y te aprecio mucho tu participación, mi reconocimiento siempre. Te conozco desde que eras muy joven en campañas políticas y siempre fuiste líder y siempre fuiste innovador y siempre te has reinventado y eres un orgullo para Nuevo León, te lo digo sinceramente y me da mucho gusto que me tengas en tu lista de amigos ahí en tu Facebook y que eventualmente podamos platicar. Doctor Pupo, pues ya sabe, doctor, que siempre nuestro reconocimiento para usted. Usted es nuestro maestro. El doctor Pupo fue mi tutor en el doctorado y ha sido tutor de muchos doctores en el mundo. Yo creo que podemos formar una red de doctores tutorados por el doctor Pupo en diferentes países y ya sabe, doctor, con mucho cariño para usted y para su familia. Gracias por participar. Doctora Eurídice González, nuestro reconocimiento y a todos y cada uno de los que han estado presentes en este café. Alejandro Valadez, gracias por este encuentro y ojalá tengamos muchos más. Hasta luego, me despido y estamos en contacto. Les mando un abrazo virtual a todos. Hasta luego.